Estimada familia, deseo que te conectes conmigo aquí en Doblemente Mamá hasta el final de este video, porque ahora yo sé que con todo esto que estamos viviendo a nivel mundial, con el COVID y estar más tiempo en casa, pues bueno, no sé, la ansiedad nos está quizás muchas veces consumiendo. Son los niños los que tienen ciertas conductas porque sí, y bueno, pero muchas veces son eso, pero no importa, no es que te estoy echando la culpa a ti o al niño, no, aquí la idea es aprender, agarrar bastantes herramientas, abrir un poquito nuestra mente, escuchar, para ver en qué estamos fallando o saber si realmente necesitamos una ayuda más profesional. Si necesitamos no solamente ver Doblemente Mamá hasta el final de este video, sino que tenemos que alzar el teléfono y buscar una asesoría online con una psicóloga, con un especialista, pues no nos dé pena hacerlo, porque hasta yo lo he hecho, todos lo hemos hecho. Bueno, no todos, pero los invito a que todos lo hagan, pues, porque así lleguen a la rayita o no lleguen a esa raya, lo importante es picar adelante y encontrar solución para llevar una crianza respetuosa, ¿verdad? Y bueno, nosotros por supuesto tenemos que buscar esas herramientas adecuadas y por ello tengo una psicóloga invitada el día de hoy, una experta, ella se llama Adriana Huetel. Vamos a hablar sobre la conducta infantil. Deseo darte la bienvenida a Doblemente Mamá, Adriana Huetel, especialista en conducta infantil psicológica clínica. Se encuentra en Colombia, Bogotá, y estamos conectadas a través de esta plataforma digital que nos permite aquí charlar muchísimo sobre este tema que me encanta. Me gusta muchísimo, sobre todo en esta era que estamos viviendo ahora, que nosotros los padres tenemos que tener mucha paciencia y tenemos que tener muchas herramientas. Y este tema de verdad que me apasiona muchísimo poder tocarlo contigo, Adriana. Bienvenida a Doblemente Mamá. Gracias, Miriam, por la invitación. Adriana, vamos a comenzar porque tenemos muchas preguntas y yo deseo que este programa sea grabado súper lleno de muchísima calidad. A ver, vamos a hablar y aclarar un poquito sobre qué es la conducta infantil. Bueno, a mí me encanta hablar, cuando hablo de conducta, siempre se habla, pues, vamos a decir académicamente, que la conducta siempre es ese comportamiento que tú puedes observar, como que sin hacer inferencia, eso que tú puedes describir. Sin embargo, me gusta mucho siempre utilizar la analogía del iceberg, porque toda conducta es un mensaje que se quiere transmitir, un mensaje que pues, el niño quiere expresar a través de su propia experiencia. Entonces, en el iceberg vemos una puntita arriba, que es lo que está ante nuestros ojos, nuestra mirada. Puede ser llanto difícil de consolar, puede ser agresividad, puede ser cualquier cosa que a nuestros simples ojos puede parecer algo, pero en el fondo del iceberg, que es donde está como condensado, vamos a decir, la gran parte o lo que es más grande, lo que ocupa más espacio, son necesidades desatendidas, ¿no? Entonces, toda conducta del niño siempre es un mensaje de una necesidad encubierta, algo que el niño desea comunicar y que no ha encontrado otra vía distinta que no sea esa para poder manifestarlo. ¿A qué edad comienza a formarse la personalidad de nuestros hijos? Todo lo que pasa desde la primera infancia, es decir, la primera infancia hasta los 5 años, va influyendo en la conformación de esa personalidad y de esa estructura, ¿no? Ya hablando de personalidad definida como tal. De personalidad como tal a los 12 años. A partir de los 12 se empieza como a definir, pero todo lo que ha pasado antes, por supuesto, que va influenciando en cómo se define. Vamos a decir que ya como esa estructura, y a partir de los 18 años, digamos que pues ya la persona tiene una estructura de personalidad bien formada. Porque hay otros componentes también, ¿no? Que tiene que ver con cómo se evalúan a sí mismos, el autoestima, el autoconcepto, y para eso, por supuesto, tienen que tener más estructura. Pero todo lo que ocurre antes, desde la primera infancia, va de alguna otra forma influyendo, además de las cosas que traen consigo mismo, como el temperamento y el carácter, ¿no? Que ya son cosas, pues, que de alguna otra manera es un niño, que son diferentes en cada niño, y que incluso también, fíjate que hay algo interesante, que nosotros podemos tener yo por lo menos soy mamá de 3, tengo 2 adolescentes y uno de 8 años, y cada uno es distinto a pesar de ser criado por los mismos padres, y no solamente influye su propia personalidad, sino en el momento en el que llegan en la familia.
en el momento en el que llegan a tu vida como mamá, porque pues la mamá que tuvo a Gabriela a los 21 años, la Adriana que tuvo a Gabriela a los 21 años no es la misma que tuvo a Adriana a los 29, y no es la misma que soy ahora. Entonces, por supuesto que el mayor y el menor, ¿no? Entonces, por supuesto que todo es el momento de la pareja, de la familia. No es lo mismo al inicio, cuando vas comenzando como familia, a cuando ya tienes años establecidos. Y todos esos aspectos van influyendo en la crianza, en cómo nos relacionamos y las representaciones que nos hacemos de nuestros hijos también. ¿De qué depende el desarrollo emocional de nuestros chamos? Básicamente de la madurez emocional de los padres, ¿no? Realmente, pues la salud emocional de los niños está inherentemente relacionada a la salud mental de los papás. En la medida en que los papás puedan brindarle a los niños estructura, les puedan brindar en calma y sean referentes de autorregulación emocional, buenos referentes, ¿no? Hablamos pues con toda esta polémica del castigo físico. Recientemente aquí en Colombia se aprobó la ley contra el castigo físico y hay como mucha polémica porque pues la gente tiende a defenderlo, entonces mucha gente lo justifica y dice, bueno, si es que yo lo hicieron conmigo y no me pasó nada, pues yo lo voy a hacer con mis hijos, ¿no? Entonces, sí. ¿Hasta qué punto no tener otro referente que no sea el uso de la agresión para corregir hace que yo simplemente lo repita? Entonces, qué importante es que tengamos papás sanamente, emocionalmente sanos, que tengan habilidades de autorregularse, que encuentren con herramientas, porque eso es lo que va a depender, que ellos puedan ser referentes para sus hijos en cuanto a autorregulación, ¿no? En cuanto a desarrollo emocional sano. Y está bien que nosotros los padres también ahora nos apoyemos con todas estas plataformas digitales para tomar conciencia y tomar muchas herramientas para hacer rompimiento de cadenas falsas de crianzas que quizás a nivel de aura, en el hoy, para nuestros chamos, por supuesto, están totalmente erradas. Así que, como tú dices, o sea, no hay que repetir, como a mí me funcionaba cuando era pequeña, pero ya estamos en otros tiempos. Y qué bueno que podemos contar contigo en las redes sociales, con personas tan auténticas, tan maravillosas, tan inteligentes, que nos puedan permitir tener estas herramientas, y por eso es que doblemente mamá está aquí para filtrar esta información, y de verdad que me contenta mucho que me hayas dado esta entrevista, y te quiero que lo sepas. ¿Cómo desarrollar una buena conducta en los niños? Mira, esto es un punto importante que hay que partir sobre lo que es la buena conducta, ¿no? La buena conducta va siempre en función de la expectativa de los adultos y no de lo que realmente se espera de un niño. Una de las claves, de las cosas más importantes para que nosotros podamos tener unas expectativas realistas es conocer de desarrollo infantil como papá. ¿Qué es esperado para la edad? Entender. Eso no quiere decir que no vamos a hacer nada. Eso no quiere decir que si a los 2 años el niño pues está en esa etapa donde empieza a querer más autonomía, comienzan las pataletas porque precisamente el niño no tiene otra manera de manifestar que quiere ser más independiente. Entonces está en ese dilema de que quiero ser independiente pero todavía te necesito, y entonces en eso pareciera uno como que no entender muy bien qué es lo que quiere el niño. Entonces, si yo no entiendo eso como una etapa, ¿ok? Yo entonces voy a dar una interpretación inadecuada y voy a pensar que es malcriadez o que es manipulación, y allí, de donde yo me posicione y con los ojos que mire la situación, por supuesto que voy a actuar. Entonces es muy importante que los papás se conozcan sobre desarrollo infantil, qué es lo esperado para la edad, no para quedarnos, bueno, es que es normal, no hago nada, sino para mostrarme mucho más sereno y poder contener a mi hijo y acompañarlo en su desarrollo, porque pues no se trata tampoco de tener una postura flexible o pues demasiado relajada, donde bueno, es que eso yo leí que era normal y pues simplemente lo digo. No, yo entiendo que es normal, pero entonces lo acompaño para que entonces podamos pasar a esta etapa lo más pues sano posible, lo más armoniosamente posible para mí y para él. Y eso va a ser estar directamente relacionado con la interpretación que yo le dé al comportamiento de mi hijo. Me encanta el tema cuando me mencionas que no hay que relajarnos demasiado, sino acompañarlos también, porque en todo este proceso como padres tenemos que también estar muy claros que tampoco podemos ser los jueces de nuestros niños que venimos a traerlo a un mundo cuadrado. No, sí tenemos que tener cierta flexibilidad, sí, pero tampoco es que la cosa es, no, o sea, estamos para acompañarlos, ser lo que realmente ellos también desean ser, ¿no? Mira, ¿de qué forma ponen a prueba nuestra actitud? Yo creo que a los niños siempre se les ha mirado como unos pequeños conspiradores de la salud mental de los adultos. Entonces todo es, incluso, no sé si tú has tenido experiencia, pero por ejemplo, con bebés muy pequeños de meses, la gente tiene el atrevimiento de decirle, es que está muy manipulador, porque es que tú lo cargas y él se calma.
Es que la Y sociedad tienes ahí es así, la necesito. sociedad siempre quiere opinar y no sabe qué decir y dice lo primero que se le pasa por la mente. Tú sabes lo que implica manipular, o sea, realmente tener la intencionalidad de traer al otro a tu terreno. Un bebé de 6 meses no tiene la habilidad para eso. Si nosotros pensamos que siempre nos están tratando, nos pone a prueba, de alguna otra forma vamos a responder de forma reactiva. Seguimos ¿no? con una cadena de crianza errada, entonces, y seguimos constantemente prestando atención a esos juicios. Sí, porque es que estamos muy basados en la educación infantil adultocéntrica, es decir, pensando en la necesidad del adulto. Exacto. Mi visión de adulto, hay 2 tipos de padres, los padres atemorizantes y los padres atemorizados. O sea, 2 tipos de padres que generan desorganización en la crianza. Entonces, los atemorizados son los que tienen tanto miedo que no saben qué hacer y van al otro extremo de la flexibilidad. Entonces, tienen miedo, no quiero traumarlo, no sé qué decir, entonces, no sé, pasan 15 minutos diciéndole a su hijo de 4 años que se tiene que ir a bañar, ¿no? Creyendo que eso es ser respetuoso. Y tenemos los padres atemorizantes que utilizan el miedo y el control para poder disciplinar a los hijos. Yo estoy viendo con cuál de las dos que estás describiendo, con cuál me identifico un poquito más, pero... No, la idea es un punto medio. Y yo hace poco reflexionaba y me decían, no, pero es que hay muchos tipos de padres. Y yo estoy hablando de padres que generan desorganización. Hablando desde el punto de vista de apego, al niño necesita un ambiente predecible, un ambiente seguro, donde él sienta una islita, en sus papás una islita en la que él puede explorar y cuando sienta alguna amenaza volver a ese puerto seguro. Entonces estos padres generan desorganización en esa, vamos a decir, en esa relación porque o atemorizan o al contrario están muy atemorizados y terminan no haciendo nada, ¿no? Entonces qué importante es lograr como un equilibrio en donde nosotros nos sintamos lo suficientemente seguros de nuestras habilidades como papás, de nuestras competencias, de lo que estamos interpretando de nuestros hijos para actuar en función de lo que ellos necesitan. Las conductas que me preguntabas al inicio, ¿son malas, son buenas, son esperadas a la edad? ¿Qué me quiere decir mi hijo con este comportamiento? ¿Qué hay debajo de ese iceberg? ¿Qué hay debajo de esa conducta que yo veo en la puntita del iceberg, pero abajo hay un montón de necesidades? Allí es donde yo me tengo que ubicar. Sí, además hay una conexión tan profunda entre mamá e hijo que yo todavía en serio estoy tratando de escribir y con palabras y no puedo, o sea, es algo que simplemente se tiene que sentir y efectivamente hay una conexión muy bonita y ellos sienten absolutamente todo, aunque yo trate de estar en el punto medio de estas dos que acabas de mostrar, de exponer, ellos al fin y al cabo, aunque por muy buena actriz que yo sea, ellos sienten, mamá, tal cosa. Y yo, wow, o sea, te sorprende, ¿sabes? Porque tú no quieres que ellos sientan que tú tienes miedo. Siempre la vida te sorprende y te desvía a un lado o muy temerosa o muy aterrorizada, no sé, entonces, ¿sabes? Ellos sienten. Y no solo a través de las palabras, sino también a través de los gestos. Ya a los 6 meses los niños son capaces de hacer lectura de rostros. ¿Cómo desarrolla un niño el aprendizaje de la conducta? Básicamente en interacción con su ambiente. ¿Okay? Los niños muy pequeños identifican bueno o malo, entre comillas, en función de la respuesta del adulto. Si se enojan, hice algo malo, y si sonríen, hice algo bueno. Entonces, aquí de alguna otra forma son los primeros indicadores donde el niño va probando en esa interacción que va recibiendo del medio, ¿no? ¿Qué tanto mis adultos son capaces de poder hacer lectura de las señales que yo estoy enviando? Y en función de esa receptividad el niño va a ir moldeando su comportamiento de qué cosas le funcionan más para poder ser atendido en sus necesidades. Y esto lo vemos desde el bebé, desde el llanto, y como cuando nosotras como mamás podemos identificar distintos tipos de llanto en función de lo que necesitan. Y todo esto va moldeando porque el niño... Pero una mamá, eso es hambre, eso es el frío, el pañal. Entonces esa interacción y esa respuesta del adulto sensible va a ir haciendo que el niño vaya pues moldeando su comportamiento, por decirlo de alguna otra manera. ¿Cómo identificar a un niño con problemas de conducta? Mira, generalmente en términos conductuales nosotros podemos hablar de conductas en déficit y conductas en exceso. ¿Ok? Conductas en déficit son aquellas que ocurren con una frecuencia y una intensidad baja y generan algún tipo de problema.
o dificultades en el niño. Por ejemplo, que el niño sea demasiado tímido o que de repente pues no socialice muy bien. Ahí tenemos una baja frecuencia de su interacción social de acuerdo a lo esperado para su edad. Ese siempre tiene que ser el referente. Y las conductas por exceso, que son generalmente las que nos llegan a la consulta, son aquellas conductas que son muy frecuentes, que son muy intensas y que generan mucho malestar. Por ejemplo, los berrinches, la agresividad. Entonces allí nosotros eso es lo que nos va a indicar también por dónde vamos a iniciar, ¿no? Hay que buscar estrategias que ayuden a disminuir comportamientos. En el caso de las conductas por exceso, supongamos la agresividad, que el niño sea muy agresivo, que de repente responda pues con agresión ante la corrección de los adultos o hacia otros niños o a los límites, o conducta por déficit, un niño que, por ejemplo, no hable en clase, solamente en casa. Mira, ¿por qué los niños se portan mal? Creo que es un mal comportamiento o se porta mal en función de según quién. Si nosotros sentimos que es un mal comportamiento, evidentemente vamos a actuar desde la intolerancia, desde la rabia, porque sentimos que hay una mala intención. Y si en cambio vemos ese comportamiento como un mensaje, de alguna otra manera puedo entonces tratar de conectarme con la necesidad de mi hijo. A mí me funciona algo mucho como para cambiar este paradigma de los niños que se portan mal y entender que el niño tiene una necesidad. Con todo comportamiento del niño, sobre todo los comportamientos por exceso, estos que consideramos inadecuados, tienen un mensaje. Entonces, si yo no me dedico a tratar de entender, voy a actuar desde allí. Te portas mal y punto, solamente quedándome con lo que veo, sin ir un poco más allá. Entonces, a mí me funcionan así 3 preguntas que me ayudan muchísimo. Esto ha sido como mi norte como mamá y también con otros papás, que la primera es ¿por qué mi hijo se comporta como se comporta? Porque eso me ayuda de alguna otra forma a mirar la situación a través de su mirada, no a la mía de adulto, sino también a través de su propia experiencia, de qué es lo que pasa. Lo segundo es, ¿qué quiero yo que aprenda? ¿Qué quiero yo que aprenda mi hijo? Bueno, yo quiero que él aprenda a jugar con otros niños sin agredir, yo quiero que él aprenda a compartir, yo quiero que él aprenda a tolerar la frustración cuando algo no le sale como desea, yo quiero que aprenda a comunicar sus necesidades de otro modo. Y la tercera, que es la más importante, porque nos lleva a evaluar lo que hemos hecho hasta ahora y a generar un plan de acción, que es cómo se lo voy a enseñar. Entonces, cuando yo trato de buscar el porqué, respondiendo a la primera pregunta de por qué mi hijo se comporta, yo conecto con su necesidad. Y cuando yo conecto, puedo corregir. Sin conexión, no hay corrección. A ver, ¿cuáles son las conductas inadecuadas de los niños? Generalmente va a ser la interpretación que los adultos le den al comportamiento y qué tanto malestar puede ser creada por el papá, ¿verdad? Por los papás, y ellos simplemente se están manifestando de esa manera porque es la única que siente que a lo mejor pueden ser. Así es, por ejemplo, estimularse los genitales, que es bastante común en los niños al año, más o menos los 3, 4 años, y que es bastante común, puede ser una conducta inadecuada dependiendo de la mirada. Algo así, ¿oíste? De la mirada que tenga el adulto. Claro, esto podría ser una conducta inadecuada a los ojos de un adulto desinformado. Entonces, más que cuáles son las conductas inadecuadas, sería responder qué hace que una conducta sea inadecuada o no. Y casi siempre es la evaluación que los adultos hacen de esa conducta. ¿Cuál debe ser la conducta normal de un niño? Yo creo que una conducta normal o no lo hace normal yéndonos un poco más afuera de los hitos del desarrollo esperado, de todas las escalas que tenemos referente para evaluar el desarrollo de los niños. Generalmente la usamos los psicólogos para ver cuando hay alteraciones en el desarrollo y hacer diagnósticos específicos. Pero yéndonos un poco más allá de lo que es normal, yo creo que tiene que ver con cómo experimenta el niño, cómo se relaciona y cómo vive. Entonces yo creo que la normalidad va a venir de acuerdo a qué tan cómodo nos sintamos y qué tan funcional sea una persona, porque por más que tenga sus debilidades, puede ser completamente feliz, sentirse pleno y desenvolverse de manera adecuada. ¿Qué hacer si mi hijo tiene problemas de conducta? Yo creo que pues depende de la mirada que tenga el adulto de ese comportamiento. Cuando hablamos de problemas de conducta, ya está implícito que el adulto ya no sabe cómo manejarlo. Es decir, que las estrategias que ha utilizado pues no le están siendo efectivas, o empezó a utilizar algo y le empezó a funcionar y de repente dejó de funcionar. Y pues lo ideal sería buscar apoyo profesional.
alguien que desde otra mirada te pueda dar una observación objetiva. Gracias por acompañarme en Doblemente Mamá. Deseo saber cómo mi gente te puede contactar a ti, porque sabemos que estás en Colombia, en Bogotá, pero tienes redes sociales y por allí también nos puedes responder algunas dudas o lo que sea. Vas a estar por allí también en Instagram, por ejemplo. A ver, ¿cuáles son tus plataformas digitales? Y bueno, que antes de nada, bueno, quería darte las gracias por la oportunidad. Siempre es bueno, mientras más podamos llegar a más personas, pues muchísimo mejor, con un mensaje de una crianza respetuosa para ser adultos, pues que sean conscientes, ¿no? Esta crianza consciente. Bueno, mis redes sociales, mi cuenta de Instagram es Familias en Positivo, familias en plural, Familias en Positivo. Y pues es la red social que manejo, pues allí publico todo, comparto, interactúo, casi siempre respondo los mensajes de tanto los posts como los videos que publico, y pues comparto información. Por allí también te pueden contactar también para hacer alguna terapia. Sí, yo paso consulta presencial en Bogotá y también consulta online, pues en cualquier parte que lo necesite. Si llegaste hasta aquí, gracias por llegar hasta el final de este video, por acompañarme y disfrutar de este contenido creado con muchísimo amor para ti. Recuerden que si queremos tener buenos ciudadanos en el mundo, nosotros en casa simplemente tenemos que aportarles a nuestros niños tiempo de calidad. No es la cantidad, sino la calidad, cargado de mucho amor que le podemos ofrecer a nuestros chamos en casa. Recuerda seguirme también en las plataformas digitales como Instagram, @BarbieAbreu, @doblementemamá, y también en mi canal de YouTube. Te invito a que me sigas, te suscribas, prendas la campanita, me comentes qué tema te gustaría que yo profundice aquí en Doblemente Mamá. Bueno, Dios me los bendiga, nos vemos entonces en una próxima entrega. Chao, chao.